Hola amigos, sean todos bienvenidos a otro episodio más del Destino del Mundo Revelado. Continuamos nuevamente el estudio del libro de Apocalipsis y hoy comenzamos con el capítulo 4. Ya es un escenario completamente distinto, pero dejemos que Paulina nos explique. Paulina ya está aquí con nosotros. Bienvenida, Paulina. Hola Tony y hola a todos nuestros amigos que nos escuchan. Sí, como tú bien decías, ya vamos a empezar a explicar este capítulo número 4. Es un ambiente completamente distinto al que ya estudiamos del capítulo 1 al 3. Y bueno, también vamos a encontrar aquí muchas cosas interesantes y bueno, que esperamos que sean de mucha ayuda para cada uno de nosotros. ¿Qué te parece, Paulina, si iniciamos con una corta oración? Sí, claro, Tony. Ok, inclinemos el rostro. Amante Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, pedimos que por favor nos des entendimiento para entender este libro de Apocalipsis, que tu Santo Espíritu esté con nosotros durante este estudio. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, vamos a comenzar ya nuestro estudio compartiendo nuestras diapositivas. Ok. Bueno, entonces empezamos a estudiar el Apocalipsis capítulo 4. Vamos a estudiar aquí lo que es la adoración en el Apocalipsis. Bueno, para comenzar, vamos a recordar tantito que nosotros cuando estudiamos Apocalipsis 1 dijimos que el marco geográfico en ese capítulo era en la isla de Patmos. Para no entrar en confusión, sobre todo para aquellos que dicen que aquí en este capítulo 1 Cristo estaba en el lugar santo. Nosotros ya establecimos que Cristo estaba en la isla de Patmos con el apóstol Juan. También Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, que ya estudiamos a las 7 iglesias, vimos que todas estas visiones a Juan también se le dan en esa isla. Ahora bien, vamos a ir a otro escenario muy distinto y para eso vamos a analizar en el capítulo 4, versículos 1 y 2. Ya habíamos comentado también en el estudio de Apocalipsis 1 que este escenario cambiaba de la isla de Patmos a una visión que se le da a Juan, pero ya en el cielo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 4, 1 y 2 nos dice que Juan ve una puerta que se abre en el cielo. Y aquel personaje que ya estudiamos, que era el Señor Jesucristo, el cual tenía una voz como de trompeta, le dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante dice, yo estaba en el Espíritu. Entonces vemos que Juan en Apocalipsis 1 está en la tierra y Apocalipsis 1, 2 y 3 y ya en Apocalipsis 4 ya a Juan se le dice que suba en el Espíritu para que pueda tener esta otra visión que Dios le dio. Y eso es lo que vamos a ir estudiando ahora a continuación. Bueno, vamos a ir en nuestro estudio viendo por cada uno de los versículos. Vamos a ver qué nos dice y de allí vamos a ir, bueno, explicando a través de la Biblia y el Escrito Profecía lo que esto nos quiere dar a entender. En primer lugar, dice aquí, voy a permitirme leer esta parte, dice, después de esto miré ya que una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Bueno, aquí ya les explicamos este cambio de marco geográfico que hace Juan. Ya habíamos comentado también anteriormente, y tú, Tony, bien lo habías explicado, que Juan, cuando se le dice que sube en el espíritu, significa que es una visión que él tuvo, no es que realmente él haya subido al cielo físicamente y que se le hayan mostrado estas cosas. Y otra cosa que yo les quiero comentar también aquí
No sé si tú ya lo has escuchado, Tony, o lo has estudiado anteriormente. Este versículo precisamente es el que utilizan mucho para establecer esa teoría del rapto secreto. ¿Por qué? Ujú, Porque ya dijimos que Apocalipsis es un libro que no va de una manera cronológica. Las ujú, personas o las religiones que aplican el Apocalipsis, que todos los capítulos se van cumpliendo uno tras de otro en una forma cronológica, caen en muchos errores y uno de estos es precisamente este del rapto secreto, porque ellos mencionan que después de que pasan todas estas iglesias que nosotros ya vimos, terminando con ujú, la iglesia de la Odisea, inmediatamente a Juan se le dice que suba al cielo y vamos a ver más adelante que en este interludio que vamos a ver en capítulo 4 y 5 que antecede a lo que son los sellos, ellos consideran que esta es la parte donde Juan representa al pueblo de Dios que se va al cielo y de allá va a ver cómo se desarrollan todos esos sellos que vamos nosotros a estudiar. Entonces, era lo que yo les quería comentar acerca de esta mala interpretación que se hace de este versículo de la Biblia. No sé si quieres comentar ujú. algo tú, Tony. Sí, el libro de Apocalipsis debemos de tener en cuenta que el orden cronológico no es lineal, como usualmente nosotros los Ujú, podemos considerar. El libro de Apocalipsis es bien, como quien dice, complejo. Solo una mente como Dios pudo haber diseñado un libro de esta manera. Nos lleva a una línea de tiempo, nos hace una pausa, nos regresa nuevamente, ujú, luego nos vuelve a adelantar. Cuando el Señor cree que necesitamos hacer un énfasis en un evento, vuelve a retomar el tema. Por eso en Apocalipsis vamos a encontrar, por ejemplo, los 144.000. Lo retoma varias veces en diferentes puntos del libro porque el Señor le interesa explicar quiénes son estas personas. Entonces el libro de Apocalipsis no hay que cometer el error como, por ejemplo, Daniel 2, la estatua de Daniel, que toda la línea de tiempo es horizontal, digamos, es ujú. progresiva. El caso de Apocalipsis es completamente distinto. Sí, sí es cierto, Tony. Y bueno, también recordarles que conforme vamos estudiando Apocalipsis, vemos que esta serie de siete Ujú, termina una serie de siete y viene un interludio. ¿Por qué? Porque el Señor está interesado no solamente en que nosotros conozcamos tal vez las situaciones adversas a las cuales nos vamos a enfrentar, sino que también ujú, nos deja ver que Él, como Rey del universo, todavía gobierna nuestro mundo y que a ujú. pesar de las pruebas, a pesar de las cosas tal vez difíciles que vamos a estudiar aquí en Apocalipsis, Él nos quiere mostrar su amor y nos quiere decir que Él todavía tiene el control de este Amén. mundo. Y precisamente esto es lo que vamos a estudiar ahorita en Apocalipsis 4 y 5, esas escenas maravillosas del trono de Dios después de haber estudiado toda la historia de las iglesias y todos los problemas que pasaron y que se van a Ujú, pasar, Él nos deja claro que Él está sentado en un trono que gobierna y que ujú. siempre va a querer lo mejor para su pueblo. Pa- Entonces, sí, dime. Paulina, es tan maravilloso esto porque en este capítulo 4 y 5 que básicamente es la misma visión, ahí empezamos a ver un Ujú, rollo con 7 sellos. Y la siguiente sí, serie que seguimos después de este interludio es eso, en la apertura así de es. estos 7 sellos. Es maravilloso cómo el Señor va ordenando la información de esa manera. Sí, de hecho, capítulo 4 y capítulo 5, el escenario es el trono de Dios, Ujú, pero escenas distintas como lo vamos a ujú, ir ujú, estudiando. Y es muy interesante porque realmente Juan, como otros profetas, nos dan una vislumbre de ese trono tan excelso de Dios, pero lo vamos a ver que es a través de pura simbología, porque recordemos que el Apocalipsis es simbología. Simbología, correcto. Así es. Bueno, entonces vamos a ver, en la Biblia, hablando de cielo, en la Ujú, Biblia vamos a encontrar que hay tres tipos de cielos. En Génesis 1:1 nos habla acerca de la atmósfera, el espacio y el trono de Dios. En ujú, la Biblia, ustedes aquí pueden ver en esta lámina,
las citas donde ustedes pueden corroborar todo lo que nosotros aquí les estamos comentando. El primer cielo se refiere al firmamento azul, que es la atmósfera visible, la morada de nubes y pájaros. Ujú, El segundo cielo es lo que corresponde al espacio exterior, donde es el lugar de los cuerpos celestiales, los que son el sol, la luna y las estrellas. Y el tercer cielo es el lugar donde mora Dios. Ese tercer cielo lo vemos, una visión que tuvo el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12, de 2 al 4. Él ahí nos menciona que él conoce a un hombre que, bueno, se infiere que pudiera ser, muchos comentadores dicen que él propiamente es el que fue a ese lugar y dice que él no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo. Bueno, sabemos que ellos cuando tienen una visión es en el espíritu. Y ujú, dice él que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Aquí si te das cuenta, Tony, esta podría ser también otra cita para los que creen en el rapto secreto, ujú. que él fue también arrebatado hasta el tercer cielo como lo hizo, como fue que sucedió con Juan en este capítulo 4. Pablo. Y dice él que fue arrebatado Ujú, al paraíso que es precisamente donde se encuentra el trono de Dios. ujú. Sí, ¿ibas a Sí. comentar algo? No, es bien interesante que Pablo lo que él no quiere es como presumir esta visión que él Ujú. tiene. Y hay otro detalle bien importante, a él no se le da autorización de comentar lo que vio. Ajá, Estas cosas así. quedaron ocultas en la Biblia, solo él supo lo que vio, pero no era necesario que nosotros supiéramos. Entonces Y vemos, perdón, ujú, perdón, Tony, y es interesante porque esto nos da a entender que tal vez a Pablo se le dio la bendición de ver más cosas de las que estos profetas, de los cuales ujú, vamos a hablar acerca de los que vieron el trono de Dios, que ellos nos pudieron expresar a través de la Biblia. Probablemente a Pablo se le dieron otras vislumbres que a lo mejor nosotros no se nos permite ahora, sino hasta que lleguemos al cielo. amén, correcto. Bueno. Vamos a continuar, dice en Apocalipsis 4:2 y al instante dice, yo estaba en el Espíritu. Y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Lo que habíamos comentado dice, al instante yo estaba en el Espíritu. Bueno, ya hemos dicho que una persona para que físicamente se vaya al cielo, tiene que tener ya una vida completamente ya transformada físicamente para poder ascender al cielo, como ya algunos de los personajes que nosotros hemos visto en la Biblia. Pero a Juan en este momento no es que se le permita ya irse al cielo, porque sabemos que los que se van al cielo ya no regresan. ¿Por qué? Porque él todavía tenía que recibir más visiones acerca de estas profecías. Por lo tanto, pues lógicamente Juan, estamos hablando de que él solamente fue, ya sea de haber sido en un sueño, en una visión, no sabemos cómo, pero Juan fue en el espíritu, no físicamente al cielo. Ahora, vamos a ver aquí también, no sé si tienes algún otro comentario antes de que pasemos a la siguiente lámina. Sí, siempre los profetas o Juan específicamente, siempre que hace alusión a que él estaba en espíritu, es definitivamente que él está entrando en visión, ¿verdad? Ujú. Ujú. Ok. Bueno, en la Biblia vamos a ver también, porque es importante conocer los paralelismos que tenemos en otras partes de la Biblia para unirlos con lo que vamos a estudiar aquí y poder entender mejor lo que el Apocalipsis nos explica. Como ya hemos dicho, la Biblia se explica sola y tenemos que ir hasta el Antiguo Testamento para estudiar. En, en la Biblia Juan tiene esta visión que la vamos a estudiar aquí en capítulo 4 y en el capítulo 5 acerca del trono de Dios y quiénes son los que allí se encuentran. Pero también a Isaías se le dio una visión del trono en el capítulo 6 del libro que lleva su nombre. También a Ezequiel se le da otra visión del trono de Dios y esa la podemos encontrar y estudiar en los capítulos 1 y 10 del libro que también lleva su nombre. De tal
manera que nosotros ahora vamos a estudiar estas visiones del trono de Dios en la Biblia para que podamos ir comparando, ir encontrando ciertas similitudes, qué es lo que a uno se le mostró y al otro no, y vamos a ir complementando esta visión de Juan para poderle entender lo que nos está queriendo decir aquí. Por ejemplo, tenemos la visión que tuvo Isaías. Vamos a leer del capítulo 6, del 1 al 3, porque yo quiero resaltar aquí un punto importante de la descripción que él hace del trono de Dios y cómo es ese trono de Dios físicamente. Si la quieres leer, por favor, Ok, Tony. Isaías 6:1 al 3 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Bueno, aquí lo que quiero resaltar es que Isaías dice que ve un trono alto y sublime. Ese trono eh, hay que imaginárselo de una manera en la que no está a ras del suelo propiamente, sino que es Ujú, un trono alto. Esto lo ujú, vamos a comprobar por la otra visión que también tuvo Ezequiel en ujú. Ezequiel 1, de 26 al 28. Si lo quieres leer, por favor. Sí, dice el versículo 26, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. El 27, y vi apariencia de bronce refulgente como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes del día que llueve. Así era el parecer de resplandor alrededor. Aquí también vemos que Ezequiel dice que él ve una expansión que habría sobre las cabezas de estos querubines, que lo vamos a estudiar también más adelante. Se veía la figura de un trono, o sea, quiere decir que este trono está en lo alto, ¿sí? Otro punto muy importante, vamos a ver que hay un arco iris que está alrededor de ese trono, pero eso también lo vamos a estudiar. Vamos a ver también qué nos dice aquí Apocalipsis 4 del 1 al 4. Ujú. Vamos a ver que también tiene el mismo paralelismo que tienen estos otros dos profetas. Si la quieres leer, por favor. Sí, dice, versículo 1, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante, yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Sí, Tony, mira, si tú te das cuenta también aquí, ustedes amigos que nos acompañan, aquí él menciona que ve una puerta abierta en el cielo. Bueno, se abre la puerta en el cielo, puede ser las puertas de Jerusalén, de la Nueva Jerusalén. Entra, sí, sube, él sube, pero al entrar dice, él vuelve a dar esa expresión, un trono establecido en el cielo, que significa que Juan, al entrar a la Nueva Jerusalén, donde está el trono de Dios, él sube al cielo, pero al mismo tiempo ve un trono que también está establecido en el cielo, o sea, un trono que está en lo alto y uno que estaba sentado en ese trono. Entonces vemos que en este primer punto podemos observar que estos profetas concuerdan en establecer que el trono de Dios es un trono que está en lo alto. Ahora,
Vamos a hacer una comparación entre estas tres visiones que tuvieron estos profetas. Por ejemplo, en Isaías, en Ezequiel y Apocalipsis, estos tres profetas ven que hay uno que está entronado en un trono que está en el cielo. Ujú, Isaías ve serafines con 6 alas que están alrededor del trono, pero Ezequiel y Juan ven 4 seres que Ezequiel les denomina querubines y en Juan vemos que él les llama 4 seres vivientes. ujú, Ahora, Isaías, la visión de Isaías y Ezequiel, ellos no ven a nadie más que está alrededor del trono. ujú, Pero en esta visión de Juan, vamos a estudiar más adelante esos versículos, nos menciona que él ve 24 tronos con 24 ancianos, coronados y entronados alrededor del trono. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente porque esta situación tiene un significado muy particular. Eh, Cuando vemos a estos ancianos, vamos a estudiar en el capítulo 5 quiénes son estos 24 ancianos. Vamos a ver que ellos no aparecen siempre alrededor del trono y esto tiene una importancia muy particular porque les voy a adelantar tantito. Estos 24 ancianos solamente se presentan cuando hay ciertos acontecimientos muy especiales en el cielo. Por eso aquí en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5 los vamos a encontrar porque son eventos muy especiales de los cuales Juan nos va a hablar en estas visiones. Ahora, los tres profetas ven que alrededor del trono se encuentra un arco iris que rodeaba ese trono. ¿Ok? Entonces ya vemos esa comparación, no hay muchas diferencias entre ellos, ¿sí? Y sabemos que, bueno, el mismo espíritu los inspira, a unos se les dan unos detalles, a otros quizás no, pero vamos a ver que en realidad todo viene siendo lo mismo, la misma visión que se les da del trono de Dios. ¿Algún comentario, Tony? sí, es bien importante que estos profetas tenían, no sé, Paulina, yo creo que tenían un gran problema para describir estas cosas celestiales con Ujú, lenguaje humano. De hecho, hay cosas que no se podrían describir, solo tendrían que haber sido una revelación divina escribirlo de esa manera. Pero vemos ujú, cómo coincide toda la descripción que ellos hacen con sus propias palabras, porque eran individuos que vivieron cientos y hasta miles de años de diferencia uno con el otro, ujú. pero vemos Sí. eventualmente acá que ellos coinciden con la misma descripción, a pesar de que ellos, cada uno utiliza un lenguaje en particular. Sí, y bueno, vamos a ver que al final ellos están dando a entender lo mismo, ¿sí? Nada más que Exacto. pues en diferentes palabras. Ujú. Ok, bueno, vamos a avanzar. Bueno, también vamos aquí a comentar algunas visiones que también vamos a encontrar en el espíritu de profecía. También sabemos que, ya lo hemos dicho aquí, la hermana Elena G. de White tuvo también muchas visiones del trono de Dios. Una de ellas, si quieres aquí por favor Ujú. leerla, vamos a ver a ella que se le muestra que también es una descripción paralela a la que tienen los profetas que ya estudiamos. Si Este es quieres leer la cita, por favor. Patriarcas y Profetas, página 14, dice, el Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria del Ser eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Alrededor del trono se congregaron los santos ángeles, una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados, como ministros y súbditos, se regocijaron en la luz que de la presencia de la deidad caía sobre ellos. Sí, aquí lo que nosotros podemos deducir de lo que ella nos está mencionando también. En primer lugar, sabemos que esta visión que se le dio a Juan es la visión del trono de Dios. Lógicamente, estos seres que están alrededor del trono, vamos a ver que principalmente se refiere a ángeles. Por eso ella Ujú, menciona aquí que alrededor del trono se congregan estos ángeles.
Y ella aquí menciona también que dice que los ángeles más elevados, quiere decir que hay una jerarquía en los ángeles, unos que están más cerca del trono, otros quizás un poco más alejados del trono, pero realmente nosotros vamos a ver a qué se refieren estos profetas cuando ven a estos ángeles, qué tipo de ángeles son los que se encuentran ahí en ese trono. Y también aquí ella nos hace ver que la presencia, la luz de la presencia de la deidad dice que caía sobre ellos, o sea, sobre los ángeles. Si la luz caía sobre los ángeles, significa que este trono de donde sale esa luz tiene que estar más elevado que el lugar en sí donde se encuentran estos ángeles. Por eso dice que caía sobre ellos. Entonces, esta también es por decir así, otra profecía que nos verifica también o en paralelismo lo que estos otros profetas también vieron. Bueno, tenemos aquí también otra visión que ella tuvo, si la quieres leer, por favor. Ok, este está en The Day Star. Esto es como un panfleto, creo, ¿verdad, Paulina? Ujú. Dice enero 24 de 1846, una carta de la hermana Harmon. Dice, y mientras contemplábamos las glorias del lugar, nuestros ojos fueron atraídos hacia arriba por algo que tenía la apariencia de plata. Le pedí a Jesús que me dejara ver lo que había allí adentro. En un momento estábamos volando hacia arriba y entrando. Aquí vimos al buen padre Abraham, a Isaac, a Jacob, a Noé, a Daniel y a muchos como ellos. Y vi un velo como con una gruesa franja de plata y oro como borde en la parte inferior. Fue muy bonito. Le pregunté a Jesús qué había dentro del velo. Lo levantó con su brazo derecho y me pidió que le prestara atención. Vi allí un arca gloriosa recubierta de oro puro, tenía un borde glorioso que se asemejaba a las coronas de Jesús. Sobre ella había dos ángeles resplandecientes. Sus alas estaban extendidas sobre el arca, mientras se sentaban en cada extremo, con sus rostros vueltos uno hacia el otro y mirando hacia abajo. Todos descendimos de este lugar a la ciudad. Sí, aquí esta es una visión que la hermana White, no nos vamos a detener ahorita tanto en los detalles porque esto lo vamos a estudiar nuevamente cuando veamos la Nueva Jerusalén, eh, ya cuando estemos terminando, si Dios lo permite, el libro de Apocalipsis. Pero ella aquí nos menciona que cuando ellos entran a la ciudad, ellos tienen que, sus ojos dice que fueron atraídos hacia arriba. Ellos dicen que vuelan hacia arriba y entran a un lugar en donde ven el arca gloriosa. Nosotros, bueno, sabemos que el arca gloriosa representa el trono de Dios, ¿sí? Donde está ahí la presencia de Dios. Entonces significa que ellos al entrar en la ciudad ven ese trono alto, suben hacia allá y ella misma lo corrobora cuando dice que al final dice, todos descendimos de este lugar a la ciudad, es decir, la ciudad está aquí y el trono está más elevado. Entonces, con esta visión podemos corroborar efectivamente el punto que yo les quería dejar claro, que el trono de Dios no está al ras del suelo, sino que está en un lugar muy elevado. Es muy importante que nosotros tengamos ahorita, desde ahorita, la idea de cómo es el Ujú, trono de Dios, porque eso vamos a estarlo viendo durante todo el libro de Apocalipsis. ujú, Entonces, ya cuando lleguemos a estudiar la Santa Ciudad, pues ya va a ser un poco más fácil para nosotros entender por qué la Biblia nos menciona que la ciudad mide de lo alto lo mismo que de la longitud, que la anchura, ¿sí? ujú, Y que es algo muy elevado, ¿sí? Entonces, es importante que si bien es cierto, la hermana White se le presenta el lugar donde reside el Señor de una manera similar a como estaba el santuario que edificó Moisés o que edificó Salomón, con el arca, con las mesas.
del pan de la preposición. Todo eso, recordemos, es un simbolismo. Y así como Juan en Apocalipsis también al principio, él nos menciona el arca, nos menciona los altares, ¿sí? Del incienso, el altar del holocausto. Al final, él menciona el trono de Dios de una manera un poco diferente a como lo había hecho anteriormente. Lo mismo sucede con la hermana White. Si ustedes van a estudiar todas las visiones que ella tiene, en unas partes van a encontrar que ella se refiere al trono de Dios con la simbología del santuario terrenal. Va a haber otras visiones como por ejemplo esta, que aquí nos menciona ella el arca, pero hay otras visiones más claras donde ella nos va a mencionar ya esas visiones que se le dan, ya no tanto en simbología. Por eso es lo que vamos a ver quizás aquí nosotros un poquito diferente en este estudio para poder llegar a realmente comprender cómo es el trono de Dios. Ujú, ¿Ok? Bueno. Dentro de las visiones que también se dan en el del trono de Dios, en este espíritu de profecía, recordemos nosotros como adventistas, la hermana Elena G. de White no fue la primera a la cual se le dieron visiones para la iglesia remanente. Existieron otros dos personajes a los cuales Dios llamó primero, pero por ciertos detalles ellos no pudieron seguir esta misión que Dios les dio. Fue finalmente elegida la hermana Elena G. de White. ujú, Pero hubo un personaje que sí escribió esas visiones que Dios le dio y que de paso son muy similares a las visiones que se le dieron a la hermana White. Y él es el pastor William Foy. Aquí tenemos una biografía de él, si la quieres tú leer, por favor, ujú, porque vamos a utilizar esas visiones también para estudiar el libro de ujú. Apocalipsis. Este es un libro que lo escribe John Lofgorov, el gran movimiento Ujú, adventista. Él hace un recuento histórico acá. Algo bien importante, William Foy recibe esto en 1842, un ujú, poco antes que Elena White empiece a recibir eh, las revelaciones que ella recibe. sí, Y dice aquí, en el año 1842 vivía en Boston, Massachusetts, un hombre bien educado llamado William Foy, que era un predicador elocuente. Era bautista, pero estaba preparándose para tomar las sagradas órdenes como ministro episcopal. El Señor le dio la gracia de dos visiones en el año 1842, una el 18 de enero, la otra el 4 de febrero. Estas visiones mostraban claras evidencias de ser manifestaciones genuinas del Espíritu de Dios. Fue invitado desde varios lugares para hablar en el púlpito, no solo por los episcopales, sino por los bautistas y otras denominaciones. Cuando hablaba, siempre usaba el atuendo de clérigo, ya que los ministros de esa iglesia lo visten en sus servicios. sí, entonces aquí tenemos una biografía de que realmente él, como dice Lowborough, que fue uno de los pioneros adventistas, él escribe en su libro que sí era evidente que las visiones que él tenía eran manifestaciones de Dios. Y eso lo vamos a comprobar porque él, las visiones que tiene, ustedes la comparan con las que tiene la hermana Elena G. de White y prácticamente son las mismas, a diferencia en otras palabras, así como Isaías, Ezequiel y Juan tienen sus visiones del trono de Dios y ellos escriben en sus palabras lo que vieron. Lo mismo sucede con con estos dos profetas del tiempo del fin. Y bueno, estas visiones se encuentran en un libro precisamente que él escribe y que tú nos puedes ayudar a leer, por favor, en este Ujú. momento, Tony. Este libro se llama Christian Experience and Vision of William E. Foyd, que es como la experiencia cristiana y las visiones de William E. Ujú, Foyd. Dice esta cita en creo que es la página 10 de este libro, dice, sí, entonces alcé los ojos y miré hacia arriba. O sea, está haciendo el contraste de la altura. ujú, No aparecieron nubes ni cielos, pero allí había incontables millones de ángeles resplandecientes, cuyas alas eran como de oro puro
y cantaban grandes voces mientras sus alas gritaban, Santo, Santo. Y sigue la Ujú. siguiente nota, dice, entonces vi en medio de este lugar ilimitado una montaña alta como la plata pura. Parecía perfectamente redonda, y aunque no podía ver a través de ella, mi visión se extendía a su alrededor. Alrededor de esta montaña había un espacio en el que no había ningún ser, pero detrás de este círculo vacío, como parecía ser, había un coro de ángeles. Me pareció que los ángeles que estaban al lado del círculo, alrededor de la montaña, con fuertes voces entonaron una hermosa canción y luego cesaron. Sí, aquí él menciona el mismo punto que todos los Ujú, demás que tuvieron estas visiones, que él mira hacia arriba, ve ángeles y él sí aquí comenta que ve una montaña alta, dice como la plata pura. Entonces vemos pues que si bien es cierto, nosotros podemos irnos al santuario a ver todos los elementos que hay en el santuario, sabemos que eso solamente es una muestra en sombra de lo que realmente está en el cielo. Entonces él aquí no ve ningún arca, no la menciona como arca, pero sí él menciona que está en un lugar muy alto, o sea, una montaña muy alta. Entonces vemos cómo todos ellos están se corresponden en la misma interpretación acerca de lo que es el trono de Dios. Ok, bueno, también el Daniel, vemos que él también se le dan visiones del trono de Dios y una de ellas se encuentra en Daniel 7:9. Cuando él dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí quiero hacer una aclaración. Aquí nosotros a veces pensamos que estos tronos es lo mismo que el trono de Dios, pero aquí lo que estamos viendo que este es un paralelismo de lo que hace Juan, porque él también dice que ve 24 tronos en plural. Aquí al hablar de tronos, podemos ver que es la misma imagen que Daniel ve de estos ancianos y aparte también él ve el trono de Dios, ¿sí? ujú. Ya les comenté que cuando aparecen estos 24 ancianos es porque va a haber un evento muy especial. Daniel Ujú, 7:9 lo vamos a estudiar más adelante en paralelo con el libro de Apocalipsis. En un capítulo más adelante vamos a ver esta visión que va a concordar perfectamente con una visión que tuvo Juan. Entonces, vemos que todos estos profetas tienen estas visiones, ellos las explican con sus propias palabras de acuerdo a lo que les dio, pero ellos llegan a la misma conclusión. Ellos ven la gloria de Dios, ven el trono de Dios y quienes están alrededor de ese trono. amén. ¿Algún comentario, Tony? Sí, siempre la idea del trono. La idea del trono es el simbolismo de autoridad. Eso era lo Ujú, que trataba de dar a entender estos profetas. Siempre que aparece un trono, inclusive estos ancianos que aparecen en un trono, ellos tienen cierta autoridad también sobre algo. sí, Y el anciano de ujú. días, que el trono está en lo alto, es la autoridad máxima sobre todo. Así es. Ok, bueno, avanzando en Apocalipsis 4:3. Si lo quieres leer, Tony, por Ujú. favor, vamos a ver qué encontramos aquí. Dice, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ok, bueno, aquí nos habla de estos colores, de estas piedras, que es a lo que se asemeja este ser que Juan vio en este trono alto y sublime. Dice que era semejante a piedra de jaspe. La piedra de jaspe eh, es parecida a lo que es un color rojo. También la cornalina, ahorita vamos a ver también
que hay varios colores, pero se considera que es el color rojo el que predomina de estas piedras. Muchos creen que también sabemos, Tony, ¿verdad? Que en la simbología en la Biblia de los colores también es muy amplia. Ujú, Podemos encontrar qué significa cada uno de estos colores en la Biblia. Pero uno de ellos, por ejemplo, el color rojo, sabemos que es un color del color sangre y lo ujú, podemos asociar con el sacrificio de Cristo. Por eso a veces muchos piensan que este que está sentado aquí en el trono es Cristo, ¿verdad? ujú, Pero yo, adelantándome un poquito a lo que vamos a estudiar en Apocalipsis 5, quiero que nos quede claro que en esta escena el que está sentado en el trono es Dios el Padre. ¿Por qué les digo esto? Por dos razones. En primera, porque en Apocalipsis 4 no aparece el Cordero, aparece hasta el capítulo 5. Y en el capítulo 5 vamos a ver que el que está sentado en el trono es el que le da el rollo al cordero. Entonces, en esta escena vemos que el que está sentado en el trono es Dios el Padre y ese color rojo en este sentido va a significar algo un poco diferente a lo que quizás nosotros entendemos como rojo, que es el color de la sangre, el color del sacrificio. Ahora, hay un arco iris verde como la esmeralda. La esmeralda, bueno, sabemos que por lo regular viene en lo que es color, en este color verde, verde esmeralda. Y ujú, sabemos bíblicamente que el arco iris es la combinación de la justicia y la misericordia, como lo dice el comentario bíblico adventista. Bueno, recordemos en Génesis 9 del 8 al 17 y podemos estudiar lo que es el diluvio, ¿verdad? Y cómo Dios pone el arco iris en el cielo como una promesa ujú. para el pueblo de que ya no iba a haber otro diluvio. Entonces, es a lo que se refiere esta combinación de justicia y misericordia de Dios. Bueno, eso también lo podemos estudiar en el libro de la educación, página 110 y 111, y en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 114. Y bueno, aquí tenemos precisamente los colores, por ejemplo, la cornalina, que es como un rubí, que es color rojo, y el jaspe o un diamante. Muchos, por ejemplo, en el comentario bíblico adventista mencionan que este color de jaspe o de diamante es una luz transparente que se ve en el trono, ¿sí? Bueno, sabemos que lo blanco significa pureza, transparencia. Entonces, esto es el significado que se le da a estos colores. Pero vamos a ver una cita que a mí me gusta mucho cómo lo define aquí en el libro de Daniel Apocalipsis de Uriah Smith. Él hace una descripción de lo que significan estos colores y a mí se me hace que es una muy buena descripción. Si la quieres Ujú. leer, por favor, Ton. Sí, este es un libro que se llama General Revelation en la página 414. Dice, la descripción de la apariencia de este personaje, vestido con los colores mezclados del jaspe, frecuentemente púrpura, y la piedra de sardio roja, como la sangre, es tal que sugiere a la mente un monarca investido con sus ropas reales, y alrededor del trono había un arco iris que aumentaba la grandeza de la escena y nos recordaba que, aunque el que se sienta en el trono es un gobernante todopoderoso y absoluto, no obstante, es el Dios que guarda el pacto. Entonces, considero que es una descripción muy adecuada por lo que yo les había comentado. El que está sentado ahorita en el trono es Dios el Padre con una vestimenta, colores de una vestimenta de un monarca que está sentado en su trono. Entonces, es una muy buena descripción para que podamos entender mejor a qué se refiere Juan con esta simbología. De paso, les comento que todo esto que estamos viendo aquí en Apocalipsis 4 está expresado en símbolos, ¿sí? Todo este es un simbolismo que nosotros vamos a ir definiendo de acuerdo a lo que dice la Biblia.
tenemos esta otra cita del espíritu de profecía que también se me hace muy buena para entender mejor ese arco iris, ¿sí? que hay en el trono. Si lo quieres leer. Sí, Patriarcas y Profetas, página 97, párrafo 2 dice, en el cielo una semejanza del arco iris que rodea el trono nimba la cabeza de Cristo. Cuando por su impiedad el hombre provoca los juicios divinos, el Salvador intercede ante el Padre en su favor y señala el arco en las nubes, el arco iris que está en torno al trono y sobre su propia cabeza, como recuerdo de la misericordia de Dios hacia el pecador arrepentido. Sí, aquí vemos la descripción que ella hace de cómo es ese arco iris, porque a veces nosotros podemos pensar, porque es lo que hemos visto, ¿verdad? Que el arco Ujú. iris aparece así, cuando lo vemos, que cruza de un lado a otro, pero en el trono dice que nimba la cabeza de Cristo. Nimba significa que es como tipo una aureola que se ve en algunas imágenes que hemos visto por internet o algunos santos, ¿verdad? Que les ponen una aureola alrededor de la cabeza. Así está el arco iris en el trono dice, está sobre la cabeza de Cristo, o sea, sobre el trono. Entonces aquí vemos una imagen más o menos de cómo podría verse, por decir así, el arco iris alrededor del trono y sobre la cabeza de Cristo. Entonces, para que pues nos vayamos dando una idea mejor de cómo se ubica este arco iris en ese lugar. Ok. Bueno, Apocalipsis 4:4. Ya entramos aquí a la parte donde les comentábamos acerca de estos 24 tronos, donde nos dice aquí que alrededor del trono había 24 tronos y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. No vamos a entrar de lleno ahorita al estudio de quiénes son los 24 ancianos, eso lo vamos a ver en el capítulo 5, pero sí vamos a comentar que estos tronos, como tú habías dicho, Tony, significa que ellos tienen una determinada autoridad, ¿sí? Para reinar. Vamos a ver por qué están en trono y dónde es que ellos reinan. De paso, bueno, aquí ustedes en esta lámina pueden ver las citas bíblicas donde pueden corroborar eso. Estas coronas es la palabra estéfano que ya habíamos comentado, que es una corona de ganador de victoria, ¿sí? No propiamente de un rey, pero es una corona de victoria. Y las ropas blancas, pues ya sabemos qué significan. Una, pues el vestido sacerdotal que se usaba, ¿verdad? En el santuario y también es un símbolo de pureza. Entonces, eso es lo que se refiere en cuanto a estos 24 ancianos. No sé si tienes algún comentario tú, Tony. Sí, siempre vemos aquí nuevamente aparecen los tronos y se nos van agregando Ujú. estas figuras de coronas y ropas blancas. Después vamos a armar todo el rompecabezas y creo que Paulina nos va a explicar esto porque este tema de los 24 ancianos ha causado mucha confusión en muchas personas. Sí, así Ujú, es, así es. Por eso lo vamos a dejar para el capítulo 5 porque vamos a entrar de lleno a ujú. estudiar quiénes son estos 24 ancianos. Bueno, y precisamente en estos 24 ancianos hay varias interpretaciones. Por ejemplo, hay una en donde dicen que podrían ser las primicias que resucitaron con Jesús y están ahora en el cielo representando a la humanidad, que esta es la interpretación más común que yo he escuchado dentro de aún de la iglesia adventista. También hay otra interpretación, podrían representar al pueblo de Dios en el antiguo y el nuevo pacto, los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. Y la última dice, podrían ser representantes de los mundos creados que no han caído en el pecado y actúan como las 24 órdenes sacerdotales delante de Dios. Eso vamos a estudiarlo ya en el capítulo 5. Ahora sí, avanzando, Apocalipsis 4:5. Si lo quiere leer, por favor, Tony. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces.
Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ujú. Bueno, aquí vamos a estudiar ahorita, porque también más adelante en otros capítulos vamos a encontrar estas mismas expresiones, relámpagos, truenos, voces, y vamos a estudiar qué significa eso, porque como les vuelvo a repetir, este capítulo también está lleno de mucha simbología y no precisamente esto que el Juan menciona aquí tiene que ver con lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Literalmente. En la parte donde dice que ardían 7 lámparas de fuego, aquí no tenemos tal vez mucho que indagar porque ya habíamos comentado que en Apocalipsis muchas veces en el mismo lugar se nos da la interpretación del símbolo. Estas 7 lámparas de fuego son los 7 espíritus de Dios. Vamos a ver por qué son 7 y por qué se le compara o se le asemeja a lámparas de fuego. Vamos a estudiar qué son los relámpagos en la Biblia. Los relámpagos en la Biblia tenemos varios versículos, los vamos a hablar rápidamente. Por ejemplo, en Éxodo 19:16, allí cuando el Señor baja al monte Sinaí para a encontrarse con Moisés, darle las tablas de piedra, dice que en ese evento vinieron truenos y relámpagos, nube y sonido de bocina muy fuerte. En Nahum 2:4 nosotros encontramos este versículo que nos dice, nos habla de carros, nos habla de antorchas encendidas que correrán, dice, como relámpagos. Bueno, si ustedes se acuerdan, en Apocalipsis 1 ya habíamos visto que carros y antorchas encendidas tiene que ver con ángeles, ¿sí? Nubes, cuando estudiamos la parte donde Cristo viene con las nubes, vimos que esto se refiere a ángeles, ¿sí? Pero vamos a ver en Mateo 28 del 1 al 3. Ahí nos menciona que cuando viene un ángel, cuando Cristo resucita, dice que hay un gran terremoto, ¿sí? Cuando va a resucitar Jesús. Y dice que un ángel del Señor desciende del cielo, remueve la piedra y dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Es lo mismo, ya vimos que los 24 ancianos están vestidos de ropas blancas Ujú. y estamos viendo también que este ángel venía como un aspecto de relámpago. Entonces, también en Lucas 10:18, cuando Jesús habla acerca de Satanás, dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, ¿qué significa esto? Relámpagos en la Biblia representa la presencia divina, que es lo que comentamos en Éxodo 19:16, y representa también a los veloces ángeles, porque recordemos que los relámpagos, pues, tienen una gran velocidad cuando caen, Luminosidad. ¿sí? Y luminosidad también. Entonces, vemos que si dice que del trono salían relámpagos, que Juan nos está dando a entender que de ese trono salían ángeles, ¿sí? Y salía también, ahí estaba lo que es la presencia divina. Ok, bueno. Hay una cita del espíritu de profecía que también nos menciona qué significa este relámpago y ella lo asocia precisamente a este tipo de seres que ve Ezequiel en la visión del trono de Dios. Si la quiere leer, por favor, Sí, Tony, esta bibliografía es el tomo 5 de Testimonios para la Iglesia, para Paulina. la iglesia. Ok, perfecto. Sí. Dice, en la visión de Ezequiel, Dios tenía su mano debajo de las alas de los querubines. Y esto enseña a sus siervos que el poder divino es lo que les da éxito. Obrará con ellos si quieren apartar la iniquidad y llegar a ser puros en su corazón y vida.
La luz resplandeciente que cruza entre los seres vivientes con la rapidez del relámpago representan la celeridad con que esta obra avanzará finalmente hacia su terminación. Así, entonces ella aquí también nos explica que esa luz que se ve como relámpago en esta visión de Ezequiel, donde él también ve a estos seres vivientes, significa celeridad, es decir, Ujú. celeridad en la obra que hacen los ángeles que están en el trono de Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a recordar o vamos a hablar otra vez de estas visiones del trono de Dios en la Biblia, pero ahorita vamos a ocupar otros versículos para que nosotros veamos este paralelismo que hay y esta interpretación que estamos haciendo de estos relámpagos, qué es lo que significa. La misma Biblia nos los va a explicar. Por ejemplo, en Isaías 6 del 1 al 4 ya vimos que encima de ese trono que él ve, habían serafines. Y dice ese Isaías que el uno al otro daba voces. Estamos viendo aquí en esta parte que salían del trono relámpagos, voces y truenos. Y dice, las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Entonces vemos que estos relámpagos que son los ángeles de Dios también tienen voces que claman, ¿sí? Que son las voces que se escuchan, las que escucha Juan en su visión. También en Ezequiel de 1, versículo 13 y 14, él menciona que la semejanza de esos seres vivientes, ¿sí? Era como de carbones de fuego encendidos. Nos dice también que de ese fuego resplandecían y salían relámpagos. ¿Sí? Está haciendo un paralelismo entre los seres vivientes, los relámpagos, y dice el sonido de sus alas cuando andaban era como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre. Ahí vemos también voces que son las que escucha Juan. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Entonces también en esta visión de Ezequiel, él también habla de estos relámpagos, de estas voces que también escucha Juan. Y en Ezequiel 10 al 10:5 también él dice, y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Sabemos voces, vemos relámpagos. Eso es la presencia de Dios y de sus ángeles. ¿Algún comentario, Tony? Sí, cada escenografía tiene su propia descripción, pero en realidad vemos los mismos elementos básicamente. Ahora aquí en Sí. Apocalipsis 4 vemos que faltan unos elementos ahí también. No está Jesús, solo vemos los 24 ancianos, vemos al Padre, vemos Ujú. a estas siete lámparas que son los siete El espíritus de Dios, Espíritu Santo. pero hay Ajá. algo también que hace falta ahí que no quiero adelantarme. Creo que nos vas a explicar. Sí, sí, bueno, aquí lo que también queremos que explicarle a nuestros amigos también que nos ven y nos escuchan es que juntando todas estas visiones que hay en la Biblia del trono de Dios, podemos definir lo que Juan está viendo, ¿sí? Si a Juan, por ejemplo, nada más dice que oye, que ve relámpagos, voces y truenos, pero Ujú, Isaías, Ezequiel nos definen, ¿sí? ¿Qué son esos relámpagos y qué es esa voz? O sea, ahí estamos ujú. viendo que la Biblia se explica a sí misma. Ahora bien, nos habla de truenos y voces. En la Biblia, truenos es la voz de Dios. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Tenemos varias citas, no las vamos a leer toda completa, pero por ejemplo en Job, él dice, Job 37 de 1 al 5, que el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca, ¿de quién? De la boca de Dios.
truena él con voz majestuosa, o sea, la voz de Dios. Truena Dios maravillosamente con su voz, ¿sí? Tenemos otra cita más clara en Job 49. Dice, ¿tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Entonces aquí la misma Biblia nos está definiendo que esos truenos que Juan escucha es la voz de Dios. Tenemos otra cita, Salmo 18:13 dice, tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz. Salmo 29:3 y 4 dice, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, voz de Jehová con potencia. Salmo Ujú, 81:7 dice, en la calamidad clamaste, te respondí en lo secreto del trueno. Tenemos otra cita en Juan 12:28-29, cuando el Señor Jesús le pide a su Padre que glorifique su nombre. Entonces ujú, dice que se oyó una voz en el cielo y muchos que estaban allí no pudieron escuchar lo que Dios le decía a su hijo, pero ellos dicen que escucharon la voz, decía que había sido un trueno. Sabemos que ujú, realmente la Biblia nos define que esta voz es la voz de Dios. Dice, ujú, clamó a gran voz como ruge un león en Apocalipsis 10:3, que lo vamos a ver. Y cuando hubo clamado, dice, 7 truenos emitieron ujú, sus voces. ujú, Apocalipsis 19:6, ahí encontramos un paralelismo entre la voz de una gran multitud. Este es un paralelismo sinónimo. Lo mismo es la voz de una gran multitud, el estruendo de muchas aguas y la voz de grandes truenos, ¿sí? ujú, También en Ezequiel 1:24 nos dice que el sonido de las alas de estos seres vivientes eran como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Entonces, estos truenos representan la voz de Dios, la ujú. voz de muchedumbre también de ángeles, o sea, podemos aplicar este mismo símbolo tanto a la voz de Dios, que es en primera instancia, es el primer significado, que es la voz de Dios, pero en segunda instancia también se le aplica a al ruido o a la voz de muchedumbre de gentes, ¿sí? ¿Algún comentario, Tony? Sí, es bien interesante porque los profetas tenían un problema para describir este sonido. Lo único que ellos hay en algo parecido es un trueno, una muchedumbre de Ujú, agua, para tener una idea cómo era, pero es más que esto, créanme. sí, así es. Y bueno, y lo importante es que, como lo hemos visto, la misma Biblia nos va explicando Correcto. todos estos significados. Y bueno, llegamos pues ya a la última parte de este segmento. Vamos a hablar acerca de las 7 lámparas de fuego. Ya vimos que son los 7 espíritus de Dios. Ya sabemos que el número 7 significa perfección, significa plenitud, ¿sí? No es que hayan 7 espíritus santos, sino que es la plenitud del Espíritu Santo que se está viendo aquí en el trono de Dios. Y como llamas de fuego, sabemos y ya lo dijimos que cuando estamos hablando de ángeles, allí tiene que estar el Espíritu Santo porque Él es el que dirige a todos los ángeles. Por eso también a Él en simbolismo también se le puede decir que son como llamas de fuego o como lámparas de fuego, porque él es el que dirige a estos ángeles y también sabemos que los ángeles se les define también en la Biblia como antorchas, como lenguas de fuego, ¿sí? Ok. Para esto, nosotros vamos a hacer una aclaración aquí. Ya nosotros en Apocalipsis 1 estudiamos que hay 7 candelabros. No es lo mismo 7 candelabros que 7 lámparas, porque a veces muchos piensan que o ponen una imagen de que las 7 lámparas de fuego es como si fueran 7 candelabros. No es lo mismo.
¿Cómo lo vamos a comprobar? Bueno, en textos en hebreo, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Éxodo 25:31, cuando nos habla acerca de todos los elementos del santuario, ahí encontramos que el candelabro, que nosotros conocemos como la menorá, esa es su palabra en hebreo, que es la 4501, es muy diferente a la palabra en original hebreo que se usa en Éxodo 25:37 y en Éxodo 27:20 al hablar de las lámparas. Es decir, no es lo mismo. Las lámparas, su nombre en hebreo es Nir, que es la número 5216, significa lámparas. Y si ustedes ven en Éxodo 27:20, también está otra vez la palabra Nir 5216, donde habla de lámpara, es decir, indistintamente, tanto singular como en plural, lámpara es la palabra Nir, muy diferente de la palabra menorá, que es el candelabro. Ahora, en los textos en griego, aquí al estudiar Apocalipsis, en Apocalipsis 1:12 vimos los candelabros. Pero estos candelabros, si ustedes se van a la palabra griega, que es la 3087, es la palabra lugnia, que significa candelabros. Y en Apocalipsis 1:20, nosotros ahí el Señor Jesús nos dice, este ángel nos dice que los 7 candeleros o candelabros que ha visto, dice, son las 7 iglesias, ¿sí? El candelabro es una cosa, son las 7 iglesias, las 7 lámparas son otra cosa. Y en Apocalipsis 4:5, que es el que estamos estudiando, nos dice que la palabra para lámparas es la palabra lampas, que es la 2985. Y son 7 lámparas o antorchas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es decir, Apocalipsis 1:12 tenemos los candelabros y en Apocalipsis 4:5 tenemos las lámparas de ese elemento que se hizo, ¿verdad? Para ejemplificar lo que es lo que se encuentra en el santuario celestial, es la menorá que se hizo para el santuario terrenal que construyó Moisés y posteriormente Salomón. Bueno, entonces aquí vemos una imagen precisamente de esa menorá y vemos sus partes en donde vemos que el candelabro, bueno, es la estructura de los 7 brazos, ¿verdad? Y las lámparas son unas lamparitas pequeñas que son las que iban en que sostenía cada uno de esos brazos. Esto tiene una simbología muy especial en el aspecto espiritual. Ya esto ya lo habíamos comentado en Apocalipsis 1, pero nada más recordándoles que estas lámparas son la luz que Dios le da a cada una de sus iglesias, a esos candelabros, los 7 candelabros. Esa luz es el Espíritu Santo que Jesús, como el sumo sacerdote celestial, envía o le da a cada una de estas iglesias para alumbrar su camino, ¿sí? Entonces, eso era lo que yo quería nada más hacer una aclaración en que una cosa son lámparas y otra cosa son candelabros. No sé si Ujú. tienes Sí, algún comentario o explicación es tan más. profundo el estudio de este candelabro, inclusive los elementos que hay. De hecho, a mí me llama la atención los sacerdotes que ponían un aceite de oliva que representaba el Espíritu Santo. Esta Ujú. luz debía estar encendida permanentemente en el santuario y Ajá, había otra cosa bien interesante que solo el sacerdote hacía. A la mecha de la sí. lámpara él tenía que hacerlo en recorte ya cuando se Ujú, gastaba. Entonces, es tan significativa esta figura que cuando hablamos de 7 es la plenitud del Espíritu Santo que estaba ahí.
No era que eran siete Así, espíritus o entidades distintas, sino que es la plenitud completa del Espíritu Santo que se estaba manifestando aquí en el trono de Dios, de aquel que estaba sentado en ajá, lo alto. así es. Bueno, Tony, pues esa es hasta aquí precisamente nuestra explicación de esta primera parte de este capítulo. Y bueno, esperamos que haya quedado claro, haya quedado claro que todo esto es una simbología que vemos, ¿sí? Ujú, Del trono de Dios. Y toda esta simbología representa algo literal, algo real, sí, que no se nos es dado ver todavía, pero que bueno, muy pronto con la ayuda de Dios podemos llegar al cielo para poder ver este trono de Dios. Y sobre todo, bueno, que nos quede en la mente que Dios nos está mostrando ahora, después de haber estudiado todas estas iglesias, de todo lo que vamos a pasar nosotros también como iglesia de la Odisea, porque todas estas visiones que se le dieron a estos profetas fueron en los peores momentos en los que se encontraba el pueblo de Dios, cuando ellos estaban en cautiverio. Dios les da esta vislumbre del trono y es lo mismo que Dios nos da a nosotros ahora, una vislumbre de su trono para que veamos que Él todavía sigue al control de todos los acontecimientos amén. que pasan en su iglesia. Ujú. Así Sí, que bueno, es todo de mi parte, Tony. sí, sí. Bueno, los invito a nuestros amigos que nos acompañen al otro estudio, al siguiente. Creo que Paulina va a empezar a unir este rompecabezas de todas estas figuras que estamos viendo. Ya cuando ella arme todo, vamos a tener un significado o una comprensión completa de esta visión de Juan. Gracias, Paulina, por explicarnos de esta manera. Y amigos, si tienen alguna Bien. duda o algo, coméntenos ahí en YouTube, en la área de comentarios, o si quieren que nos detengamos en algo para dejarlo más claro, también coméntenlos. Y no se les olvide compartir este video, no se les olvide eh, seguirnos a nosotros. Vamos a terminar este libro de Apocalipsis y vamos a estar aquí siempre mientras el Señor nos permita seguir haciendo estos videos. Así es, Tony. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y les esperamos la próxima semana, si Dios quiere. Ok, hasta luego. Que el Señor los bendiga a Hasta todos. luego. Bye bye.